Muy buenos días, amados hermanos de Aposento Alto Cajica. Qué bueno es estar con ustedes esta mañana y poder compartir la palabra de Dios. Me hubiera encantado que la primera vez que fuera a Cajicá, Aposento Alto Cajica, fuera en persona, verles, conocerles en persona y poder disfrutar de esa linda ciudad donde están. Desafortunadamente estamos en esa situación por la soberanía de nuestro Dios y le damos gracias por estos medios entre los cuales nos podemos comunicar, así sea a la distancia. Quisiera pedirle un favor esta mañana. Ah, Creo que ya me presentaron, pero por si acaso, mi nombre es Cristian Ramírez. Me congrego en Aposento Alto 140, donde sirvo como uno de los ancianos, y soy el director del Instituto Bíblico Fiel, que busca capacitar a los hermanos y hermanas de Aposento Alto para la obra del Señor, y que cada día tengamos más hermanos y hermanas llenos del Espíritu, fieles a su palabra y equipados para grandes obras. Es un placer acompañarles y quisiera pedirles el favor esta mañana que me acompañaran a orar y que Dios prepare tu corazón y prepare mi corazón para la palabra de Dios. Amado Padre, gracias por esta oportunidad tan preciosa que nos estás dando de escuchar tu palabra, así sea por estos medios que son un poco extraños o diferentes. Quiero suplicarte que por favor nos guíes esta mañana, que permitas por favor que nuestro corazón esté atento, que nuestra mente esté dispuesta, a pesar de que estamos al frente de un televisor o un dispositivo electrónico. Dios, que nuestro corazón esté listo para escuchar de ti y nos ayudes a crecer. Te amamos, pero queremos amarte mucho más, queremos conocerte mucho más y entender más de ti. En el precioso, poderoso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana yo quisiera hablarle acerca de una palabra muy especial. Una palabra que es muy pequeña, pero que tiene grandes implicaciones. La palabra fe. Creo que todos acá hemos escuchado esa palabra en algún momento. Desde el argot popular de decir, póngale fe, que eso le sale, mijo, hasta cosas un poco más desarrolladas en la fe cristiana o lo que usted tiene hoy hacia Dios, esa fe y esa confianza hacia Él. Permítame empezar con una pregunta. Cuando usted piensa en la palabra fe, ¿qué personas vienen a su mente? Cuando se dice fe, inmediatamente, ¿quién viene? ¿Quién es el primero que viene a su mente? Puede ser que algunos de nosotros pensemos en el padre de la fe, en ese patriarca Abraham, ese padre que fue capaz de sacrificar a su hijo en su corazón, de levantar el cuchillo casi hasta matar a su hijo, no porque no amara a su hijo era su hijo amado, lo más precioso que tenía en la vida, pero creía en Dios, obedecía a Dios y sabía que Dios era capaz de levantar a su hijo entre los muertos si era necesario. Abraham tuvo una grande fe. De pronto usted piensa en él. Quizás alguno de nosotros pensamos en Pablo, en ese grande apóstol que sirvió, que plantó iglesias, que confiaba en la provisión, en la presencia, en la guía de Dios y que pudo hacer grandes proezas para nuestro Dios. Quizás algunos de nosotros pensamos en José y en la santidad que tuvo este hombre. Increíble hombre que fue capaz de huir de la tentación, de huir completamente de esta mujer y que vivió en santidad sin importar las consecuencias, sin importar el trabajo que le iba a costar, porque creía y amaba a Dios. José fue capaz de vivir en fe para él. Hay dos personas que vienen a mi mente cuando yo pienso en la fe y son un par de misioneros. La primera se llama Amy Carmichael. Amy Carmichael fue una grande misionera y ella vivió desde Irlanda y se fue a la India, donde sirvió por muchos años. Vivió en pobreza algunas veces, vendió joyas, entregó todo, todo, todo. Y cuando le preguntaban a Amy Carmichael por qué había dado tanto por personas que no conocía, Amy respondió con esta frase que me fascina. Dice lo siguiente: es posible dar un poco sin amar mucho, pero es imposible amar mucho y no darlo todo. Me encanta esa frase. Amy Carmichael tenía muy claro que su amor por Dios, quien lo había dado todo por ella, la llevaba a ella a entregar absolutamente todo por Dios. Una gran mujer de fe.
quizás venga a su mente otras personas. Otro que viene a mi mente es este hombre, Jim Elliot. Jim Elliot fue aquel gran misionero, uno de los grandes misioneros de los cuatro que predicaron en Ecuador y que fueron asesinados por la tribu a quienes trataba de predicarles. Y su frase famosa es esta: no es ningún tonto aquel que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Grandes hombres de Dios. Pero ¿sabe algo? Esta mañana, cuando yo pienso en la palabra fe, pienso en un grupo de personas muy especial. Cuando pienso en aquellos que pueden vivir sacrificialmente, que pueden servir a Dios con todo su poder, que pueden vivir en santidad para agradar a Dios y que pueden lograr grandes cosas para el Señor, a mi mente viene este grupo de personas. Ustedes, mis hermanos de Aposento Alto Cajica. Esta mañana yo quisiera compartir con ustedes que cada uno de ustedes son personas, hombres, mujeres, niños y niñas, que son llamados a vivir en fe, a lograr grandes cosas para Dios, a poder hacer sacrificios que impacten generaciones, a poder servir de tal manera que el Evangelio se esparza no solamente por Cajicá, sino a través de Colombia, por las obras que ustedes puedan realizar, a vivir de tal manera de santidad que a pesar de las decisiones que tengamos que tener, Dios siempre sea glorificado y familias enteras sean salvas para la gloria y la honra del Señor. Que podamos sostenernos en firmeza a través de estos tiempos de dificultad. Ustedes, mis hermanos, son estas personas que pueden tener grande fe. Y usted dirá, pero ¿cómo nos puedes comparar con Abraham, con José, con Pablo? Bueno, ellos eran hombres comunes y corrientes. Ninguno de ellos tenía algo especial. ¿Sabe quién era el especial? Dios es el especial. No fue el gran poder de Abraham lo que hizo que Abraham se sacrificara. No, fue el poder de Dios en el cual confiaba Abraham lo que lo llevó a ser sacrificial. No fue solamente que Pablo tuviera una fe desorbitante y una característica genética diferente a ti y a mí. No, fue la confianza de Pablo en ese Dios que es fiel para cumplir, para acompañar, para guiar, lo que lo sostuvo. Tú y yo tenemos la capacidad de hacer grandes cosas para Dios, no porque tú y yo seamos capaces, sino porque el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Pablo, de José, de Amy Carmichael, de Jim Elliot, ese mismo Dios es mi Dios y es tu Dios. Es el Dios de Aposento Alto Cajica. Y en ese Dios es en el que queremos confiar. Por eso, hermanos, esta mañana yo quiero que juntos meditemos en nuestra confianza en el Señor. Y quiero retarte esta mañana a que tú examines si tú tienes fe en ese gran Dios. Vamos a hablar de tres cosas esta mañana. Vamos a hablar acerca de qué es la fe, qué no es la fe. Y por último, vamos a hablar acerca de cómo puedo crecer en mi fe. ¿Están listos? Comencemos meditando en la primera pregunta. ¿Qué es la fe? Pensemos un poco en lo que esa pregunta significa. ¿A dónde iría usted cuando piensa en este pasaje? Creo que los que conocen la Biblia un poco y la han leído alguna vez, inmediatamente hay un pasaje específico que viene a nuestra mente. Y ese es el que vamos a examinar esta mañana. Acompáñame a leer Hebreos capítulo 11. El versículo 1 dice lo siguiente. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios
lo trasladó porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él exista y que es remunerador de los que le buscan. Vencemos entonces en este pasaje un momento. Vamos a hablar de qué es la fe. Y esto es un buen pasaje. A veces nosotros meditamos en esto y respondemos. ¿Qué es la fe? Inmediatamente sale de nuestra boca la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿realmente entiendes tú qué significa esa frase? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quiero que profundicemos un poquito en lo que esa palabra, ese versículo está diciendo para ayudar a definir lo que es la fe. A veces creo que no tenemos fe porque estamos buscando algo diferente a lo que la Biblia define como fe. Y recuerda, esta mañana nuestra meta y nuestro deseo es que tú crezcas en la fe, que crees un deseo muy grande y profundo de creer en Dios y que puedas lograr grandes cosas para Él. Acompáñame a mirar entonces este versículo un poquito mejor. Empecemos mirando esto. La fe empieza por dos elementos. Uno, aquí en esa palabra, certeza de lo que se espera. Y el otro, convicción de lo que no se ve. Entonces, en este primer versículo tenemos dos elementos, certeza y convicción. En el versículo 6, si lo recuerdas ahorita que lo leímos, se nos dice algo más, que el que se acerca a Dios debe creer algo muy específico. Primero, que Él existe y segundo, que es remunerador, recompensador, que le da a aquellos que le buscan. Entonces, definamos la fe un poquito en estos términos. En Hebreos 11.1, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11.6, creer que Dios existe, que Él es quien es Dios. Y segundo, que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Hasta ahí simplemente es de pronto la repetición del versículo. Así que profundicemos un poquito en estos términos. Empecemos por ese término de certeza. ¿A qué nos referimos con la palabra certeza? No siempre me gusta mucho usar el idioma original, el griego, cuando estamos enseñando, porque nos hace sentir que no todos podemos entenderlo. Pero en este caso, cuando uno busca este término confianza y busca el idioma original, de verdad ayuda a profundizar bastante. Y en el original, el término es hipostasis o hipostasis en este caso. Y ese término denomina varias cosas. Una de ellas es confianza. Es como estabilidad, algo que yo confío y que me da una base firme. Eso es confianza. Mm, no sé, por ejemplo, ¿qué tanta confianza tiene usted en la pelota de la siguiente imagen? Permítame ponerla aquí en pantalla. Esta pelotica que está a este lado, ¿usted qué cree? ¿Será que va a aguantar mucho el peso de este elefante? ¿Será que va a poder soportar por mucho tiempo? ¿O en cualquier momento usted espera una de dos cosas? O que este mamotreto de elefante se resbale y caiga para el piso, o que esa pelota de un momento a otro se explote y quede fulminada ahí en el piso. La verdad no hay mucha confianza en esa pelota. O que hay de una mesa que de pronto nada más tenga dos patas y usted tenga que colocar su portátil sobre esa mesa. Usted creo que nunca descansaría, ¿cierto? Estaría todo el tiempo como sosteniendo la mesa, pensando en si se va a caer o no se va a caer. No podría estar confiado. Pero una mesa estable, fuerte, cuatro patas, que usted la mueve y no se mueve ni un segundo, puede depositar su computador portátil sobre esa mesa y no tener ningún otro pensamiento. Usted no debe pensar jamás si se va a caer o no se va a caer. ¿Por qué? Porque confía en lo que esta mesa está diseñada para hacer. Entonces, hipostasis tiene esta idea de confianza. La confianza en las cosas que esperamos. La fe confía en Dios. La fe espera en Él. Por eso la angustia y la preocupación son
contradictorias a la fe, son antítesis de lo aquello en lo cual nosotros creemos. Por eso el Señor le dice a los hombres, ¿por qué no confían en mí? Hombres de poca fe, ¿por qué se asustan? ¿Por qué se asusta su corazón? Y a pesar de eso, Él tiene misericordia y nos dice, no teman, yo estoy con ustedes. Pero fe significa confiar en Dios. Lo siguiente es que la fe es la sustancia, aquello que le da forma, aquello que le da sabor, que le da el contenido a las cosas que no vemos. Eso es otro significado de la palabra hypostasis. Por ejemplo, si puede ver aquí el video que tenemos en pantalla. En un globo, ¿cierto? Antes de ser inflado, es así, todo delgado, no se ve. ¿Usted se imagina decorar una fiesta de cumpleaños con globos no inflados? Ahí todos feitos. Pero cuando el globo se infla, cumple su propósito. Tiene sustancia. Es decir, tiene el propósito para lo cual el globo fue diseñado, lo sostiene, le da forma y le permite decorar, ser hermoso. La fe es la sustancia de las cosas que esperamos. Dios puede tener grandes promesas y hay muchas cosas que podemos esperar de Dios, pero sin fe, esas cosas no nos sostienen. Esas promesas no nos animan. Esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros no van a tener ningún efecto sobre nosotros porque no tienen sustancia. O quizás otra manera de verlo es la palabra fundamento. No sé si usted entiende lo que es el fundamento, pero en una casa normalmente hay que tener una fundación, un fundamento muy profundo. Y entre más alto es la casa o un edificio, más hondo se cava. El fundamento no se ve, pero el fundamento lo sostiene todo. El fundamento está claro ahí para nosotros, porque sin el fundamento se cae la estructura. En Estados Unidos existen casas con problemas de fundamento, es decir, donde hay humedad, donde se empieza a hundir esa casa. ¿Y sabe qué pasa cuando el fundamento se rompe? Toda la casa se viene abajo, absolutamente toda. Entonces, la fe, según lo hemos dicho ahora, es confianza, sustancia y fundamento de las cosas que no vemos. Hebreos 11.1, las cosas que esperamos, perdón. Quiere decir esto, que mi fe hace que las promesas de Dios, las cosas que yo estoy esperando, tengan en verdad confianza, me den verdaderamente un fundamento, me permitan a mí establecerme en ellas. Estamos llamados a creerle a Dios. Y quizás en este tiempo de coronavirus, de dificultades económicas, de dificultades físicas, tu fe esté tambaleando, haya preocupación, haya angustia. Si la hay, ten por seguro que el problema no es de Dios, el problema viene en qué tanto estamos confiando en el Señor, porque me revela que no tengo fe. Pensemos en la siguiente parte, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción en este caso es pragmaton, de aquí viene la idea de pragmático. Y hay dos maneras en las cuales se usa. Uno es una prueba legal, es decir, una prueba oficial, es la prueba reina. Es como cuando un abogado descubre una prueba que incrimina a esa persona y ya no hay necesidad de dar más pruebas, no hay necesidad de traer más testigos, porque con esta prueba se ha determinado que esa persona es culpable o inocente, dependiendo del abogado. Eso es pragmaton. Es decir, volviendo a nuestro versículo, la convicción, la prueba absoluta de las cosas que nosotros no vemos. La fe es la única prueba que nosotros necesitamos de aquellas cosas que no podemos ver en este instante, pero que son reales porque Dios las ha prometido. El ver más allá de lo que está al frente nuestro, eso es pragmaton. Hay una ilustración que a mí me gusta mucho usar para esto y es la de los rayos X. Usted se imagina, o a mí me ha pasado, cuando era niño me pasó 6 veces me partí un hueso y 6 veces mi mamá me tuvo que llevar al hospital a que me miraran y a que me enyesaran.
Y yo podía quejarme y quejarme y decir al doctor, doctor, se me rompió la pierna, doctor, no puedo más, doctor, tengo un hueso roto. Y un mal doctor me hubiera creído inmediatamente y me hubiera puesto el yeso. Pero un buen doctor, ¿qué es lo que hace? Te manda a sacar unos rayos X. Los rayos X son la prueba contundente. Con esta imagen yo ya sé, ok, este hueso está fisurado, está completamente fracturado o se encuentra sano. Entonces puedo aplicarle un yeso, una venda o si tengo que hacer una operación incluso para poder arreglar ese hueso. Eso es la fe en cierto sentido. La fe es una prueba absoluta con la cual ya no tengo necesidad de que nada más me compruebe lo que estoy esperando de parte de Dios. No sé si este momento te queda claro o es un poco confuso todavía esta idea de la fe. Fíjate que no estamos hablando de un elemento externo. Fíjate que estamos hablando de las cosas que esperamos de parte de Dios y que de pronto no vemos en este momento. Quizás una idea práctica o una situación real nos ayude a entenderlo. Piensa en la cuenta de tu banco. Mm, Cuando el Señor me llamó a mí a servirle de tiempo completo, una de las cosas que estaba en mi mente constantemente, te voy a ser sincero, era el dinero. Y era de preguntarme, ¿cómo voy a sostener a mi familia? ¿Cómo voy a poder seguir sirviéndole al Señor? ¿Cómo compro las cosas que mi familia necesita? Y yo miraba mi cuenta del banco y decía, no tengo suficiente. Ahí no hay nada. Miraba la situación en Colombia y decía, pues allá tampoco es que vaya a haber mucho sustento. Pero, por otro lado, tenía de parte de Dios un llamado. Claro, a través de las circunstancias, de la palabra de Dios y de personas, Dios había confirmado profundamente a mi corazón que Él quería que yo le sirviera. Y con mi esposa tomamos la decisión por fe de venir a Colombia, sin ver que nuestra cuenta del banco tenía dinero para sostenernos. Pero la fe hizo una prueba absoluta. Yo no necesité en ese momento ver la cuenta del banco llena. No necesité una promesa de alguien que me iba a sostener. No necesité una solución. Necesité escuchar a Dios y creerle a Dios. Y le creí. Y fue suficiente. Y vinimos para Colombia y durante los últimos 13 años el Señor ha provisto de maneras sobrenaturales y sobreabundantes a nuestra vida, mes tras mes, momento tras momento, porque hemos confiado en Él. Teníamos una convicción que nos dio seguridad, que no nos permitió estar constantemente preguntándonos, ¿y el próximo mes qué? ¿Y la próxima semana qué? Y así es, mes a mes yo no sé cuánto va a haber en mi cuenta bancaria, no lo sé, realmente no lo sé. A veces hay más de lo que necesito, a veces hay justo lo que necesito. Y muy pocas veces hay un poquito menos. Pero Dios siempre ha sido fiel y nos permite tener confianza para no andar preocupado de eso, sino enfocados en lo que el Señor quiere para nosotros. Eso es la idea detrás de fe. ¿Qué es la fe? Bueno, ya habíamos visto dos cosas. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Según Hebreos 11:6, es que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Miremos ese versículo un segundo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, es decir, que Dios es, y que Él es remunerador de los que le buscan. Me encanta este versículo, me encanta. Creo que esta es una muy buena definición de lo que es la fe. Permítame darle una definición mía que espero le pueda ayudar. Para mí la fe es una confianza absoluta en el carácter de Dios, que Él es, y en sus promesas, lo que Él ha dado, que lleva al valor, obediencia, gozo y esperanza del creyente. Permítame leerlo una vez más. Quiero que reflexione un poco en lo que hemos escuchado de Hebreos 11:1 y 6 y lo que es la fe para nosotros. Va a leerlo aquí en pantalla. Es una confianza absoluta en el carácter de Dios.
en quién es nuestro Dios y en qué ha prometido en sus promesas. Como consecuencia, lleva el valor, la obediencia, el gozo y la esperanza del creyente. Eso es la fe. La fe está fundamentada en quién es nuestro Dios, en qué ha dicho y qué ha prometido. El resultado de la fe son las obras maravillosas que hablábamos al principio. Es la manera en la cual vivió Abraham, Pedro, José, Amy Carmichael, Jim Elliot, y que espero, que anhelo y que oro que ustedes, los hermanos de Cajicá, estén viviendo por fe. Justo unos versículos antes, en el capítulo 10, el autor de los Hebreos nos recuerda y nos dice, mas el justo por mi fe vivirá. Hoy Dios los está llamando, amados hermanos de Aposento Alto Cajicá, a vivir por fe, a quitar las dudas que hay a su alrededor, recordando quién es el Dios que les sostiene y qué es lo que ese Dios ha prometido. La falta de fe nos congela, la falta de fe hace que no tomemos las cosas preciosas que Dios tiene para nosotros, que perdamos las oportunidades que hay de evangelismo, de amor, de sacrificio, que perdamos oportunidades de demostrarle y de darle gloria a nuestro Dios. Por eso, hermanos, vivamos en fe. Rápidamente, permítame pensar con usted un segundo en qué no es la fe. La fe no es un sentimiento o algo subjetivo, algo que depende de mí. Si se da cuenta, la fe no depende de mí, depende de Dios. Si tengo un Dios grande y fuerte, mi fe es grande y fuerte. Alguna vez Martín Lutero le escribió a uno de sus amigos que estaba muy preocupado y con muchos pensamientos negativos. Tu problema es que tienes un Dios pequeño. No sé si de pronto usted al pensar en ese tema de la fe dice, sí, pero es que eso es para personas maduras, eso es para personas que ya conocen mucho, eso es para personas especiales. Pero no, la fe no es un sentimiento, no es algo subjetivo, no depende de mí, depende de Dios. La fe no es un pensamiento positivo, no es simplemente el decir, uy, ojalá que le vaya bien. ¿Has escuchado eso? Mi hijo, póngale fe, métale fe que eso le sale. ¿Qué es esa expresión? Eso es como decir, no sé, o sea, piense que le va a ir bien. Es piense positivamente. Usted no piense negativamente, piense positivamente y verá que todo le va a salir bien. Eso es nueva era, eso no es el Nuevo Testamento. La fe no es pensar positivamente. La fe es confiar en quién es Dios. Y puede que suene como muy quisquilloso, pero son dos cosas completamente diferentes. Cuando yo le digo a alguien, tranquilo, no se preocupe que eso le va a salir trabajo, las cosas van a salir bien. Eso es pensamiento positivo. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la sustancia? ¿Sobre qué me estoy apoyando? Sobre una creencia de que, bueno, eso sale bien, no, tranquilo, espérese. Pero ¿quién me da esa seguridad? Nadie. Qué diferente es pensar en esto. Tranquilo, Dios es un Dios soberano, grande, poderoso, el dueño del oro y de la plata, de los ganados de los 1000 montes. Y Él es tu Padre y no te va a abandonar ni a dejar. Si pasas por una dificultad, Él ha prometido que estará contigo. Y todo lo que ha pasado en nuestras vidas y va a pasar, Dios lo usa para nuestro bien. Así pases por dificultad, Dios no te va a abandonar. No te preocupes, confía en Él. Diferente, ¿cierto? Eso tiene sustancia, eso tiene fundamento. Puedo descansar, puedo echar mis cargas sobre eso, sobre ese Dios, sobre esas promesas, no simplemente sobre un pensamiento positivo. Una tercera mentira que quiero desbancar acerca de la fe. La fe no es ciega. No sé si usted ha escuchado esa expresión, una fe ciega en Dios. La fe no es ciega. La fe, al contrario, ve más allá. Ve también que ve más allá de las circunstancias actuales. La fe mira hacia atrás a lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha prometido. Y mira hacia adelante y dice, lo que Dios hizo atrás, Dios lo va a hacer adelante.
Así que confío en eso y tengo fe en Dios, en quién es, quién fue, quién es y quién será y en lo que Él puede hacer en mi vida. La fe no es ciega. De pronto tú has creído alguna de esas tres mentiras y quizás por eso no vives por fe. Quizás por eso no has crecido en tu fe. Quizás por eso vives en temor o en dificultad o no le sirves lo suficiente a Dios o hay pecado todavía que domina tu vida porque no has creído en quién es el Señor. Pero no más. Hoy es el día de decir, hoy quiero determinar mi corazón a ser un hombre o una mujer de fe, a creerle a mi Señor. Entonces la pregunta que sigue es para ti. ¿Cómo puedo crecer en la fe? Bueno, si la fe es esa confianza en quién es Dios, en el carácter suyo y en lo que Él ha prometido, es muy fácil crecer en la fe en este sentido. ¿Conoce quién es Dios? ¿Le conoces? ¿Pasas tiempo con Él? ¿Lees su palabra? ¿Conoces las promesas de Dios? Si no conoces esas dos cosas, tu fe va a ser pequeña. Tu Dios puede ser pequeño porque no le conoces verdaderamente. Y tu falta de conocimiento en las promesas que Él ha dado puede que sea una de las razones por las cuales no has crecido en tu fe y no puedes lograr grandes cosas para Dios. Hermanos, hermanas, no seamos perezosos ni negligentes para conocer a Dios. Esforcémonos en levantarnos cada mañana y pasar tiempo con Él, en hablarle a Él, en escuchar su palabra, en sorprendernos de quién es nuestro Dios. Esforcémonos en conocer sus promesas. ¿Cómo está tu estudio de la palabra de Dios? ¿Qué tanto la conoces? ¿Qué tanto conoces las promesas de Dios? Yo quiero retarte a que tú puedas pensar en estudiar mucho más allá. Cueste lo que cueste, sea el sacrificio que tenga que hacerlo, nada puede alimentar más mi vida que conocer a Dios y conocer sus promesas. Porque si lo conozco, me convierto en una persona con una fe fuerte, una fe que se sostendrá, no importa la circunstancia, no importa la dificultad, no importa el problema, no importa el reto, porque mi Dios será grande para sostenerme y llevarme a través de todas estas cosas. Y por último, ¿cómo puedes crecer en la fe? Bueno, ejercita tu confianza en Él. Ejercítala. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Quizás tú dices, yo no sería jamás capaz de dejar un trabajo, de hablarle a 10,000 personas, de, bueno, hacer cosas grandes como lo hacen otras personas para Dios. Quizás tu fe no ha crecido, pero si confías en lo poco, podrás confiar en lo mucho. Comienza por creerle a Dios y hacerle caso en cosas pequeñas que sé que Dios ya te ha dicho. Estoy seguro que a cada persona que está viendo esta prédica de la iglesia de Cajicá, Dios le ha hablado. Ustedes son creyentes. Ustedes son personas que han escuchado la palabra de Dios. ¿Le han creído? ¿Le creen cuando Él dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones, con acción de gracias, con oración, con súplica, con ruego? ¿Le crees? Comienza a creerle. Deja de afanarte y ora. Toma esa decisión de decir, ok Dios, te voy a creer, me estoy preocupadísimo, no veo solución a esto, pero le voy a creer tu palabra y voy a orar. Y voy a orar y voy a orar y creo que tú me vas a dar paz. ¿Y sabes qué? Lo va a hacer. Dios va a cumplir con su promesa. Y el día en que tú veas que Dios cumplió con su promesa, ¿sabes qué va a pasar con tu fe? Va a crecer. Y a la siguiente vez que tengas un problema, vas a volver a orar y ese día vas a ver la respuesta de Dios y tu fe va a crecer. Y vas a ser cada vez capaz de pensar y confiar más y más y más en Dios. De pronto es obedecer con algo tan pequeño, tan sencillo como levántate y pasa tiempo conmigo. Si no hacemos algo tan pequeño como eso, ¿cómo esperamos hacer cosas más grandes? Pero si tú eres fiel y confías en el Señor y quieres conocerle y pasas tiempo a su lado, va a crecer tu fe y tu fe y tu fe crecerá cada vez más. Hermanos amados de Aposento Alto Cajicá, es mi anhelo profundo que ustedes crezcan en su fe. Recuerden,
recuerden lo que es la fe. Recuerden que es esa confianza absoluta en quién es Dios y en lo que Él ha prometido. Recuerden que a través de esto Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Hermanos, yo quiero que Dios opere poderosamente en Aposento Alto de Cajica. Yo quiero escuchar grandes cosas de ustedes. Yo quiero escuchar que esta es una iglesia de Aposento Alto que está amando a Dios, que está estudiando su palabra, que comparte con vecinos, con personas alrededor, y que el poder de Dios se manifiesta en medio de ustedes para que familias sean restauradas, para que personas lleguen a la fe de Cristo y para que la iglesia crezca en el poder y en la autoridad y en la gracia de Dios para la gloria de nuestro Dios. Crezcamos en la fe. Pongamos nuestro corazón con esa meta. Acompáñame a orar. Padre, gracias por tu palabra que siempre nos reta y siempre nos enseña. Gracias por esta hermosa congregación. Aliméntala, afírmala, fortalécela. Ayúdala a seguirte a ti y a conocerte cada día más. Oro por aquellos que están fríos y alejados de ti. Oh Señor, que en ese tiempo de confinamiento sus corazones puedan, Padre Santo, ser reargüidos por ti y que tú de una manera especial te reveles a ellos y les muestres que eres hermoso, que eres más hermoso que las cosas que nos separan de ti, Señor. Yo te ruego que tú levantes de cada hermano, hermana, niño y niña de esta congregación, creyentes capaces de enfrentar lo imposible, creyendo en el Dios de lo imposible. En el nombre de Cristo Jesús he orado y te doy gracias. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo y por su atención. Que Dios los bendiga, los guarde y los acompañe. Muchos saludos de mi familia y que el Dios les fortalezca en ese tiempo. Chao.